Nuestras historias cuentan. Luz y Naya. Miradas intergeneracionales al feminismo norte-sur. Un reportaje de Sara Bishop y Teresa Castro, con el apoyo de Mugen Gainetik, Inau Radio y la Diputación Foral de Guipúzcoa. Mi nombre es Luz Estela Romero Villalba, soy oriunda de un pueblo que se llama Baranoa Atlántico, un municipio del departamento del Atlántico en la región Caribe colombiana. Tengo 47 años de edad. Crecí en un núcleo familiar, una madre poderosa y un padre, yo diría que para ser hombre progresista en esa época, en algunas cosas. Soy la cuarta hija de 7 hermanas y hermanos, entonces una familia numerosa en la que el pensamiento, la formación de un pensamiento crítico estuvo presente desde nuestra niñez. Mi nombre es Naya Uribarri, tengo 22 años y vivo en el País Vasco. En casa somos 4, 3 mujeres y mi aita. Mi ama tiene 52 y mi aita 56. Mi hermana pequeña ya acaba de hacer 19 y bueno, yo soy la mayor de las 2 hermanas. Cerquita viven mi aitita y mi mamá, pero básicamente mi núcleo íntimo somos los 4 de casa. Bueno, vivo en casa porque al final soy estudiante, mi economía no da para poder ser una persona independiente todavía. Esperemos que pronto eso cambie, pero sí vivo en casa. Nos llevamos muy bien. En casa la base siempre ha sido el respeto y la convivencia. Con mi hermana al final solo nos llevamos 3 años, la relación es muy cercana. Como buena relación de hermanas, pues tenemos nuestros momentos de discusiones, pero es muy buena. Con mis padres siempre están ahí, ¿no? Apoyan todo lo que sea. Yo creo que la convivencia, pues eso es muy buena. La brecha de género, que analiza la desigualdad entre hombres y mujeres en participación económica, el ámbito educativo y laboral, la política y la esperanza de vida, es de 75 puntos en Colombia. Las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres a labores de cuidado no remuneradas y las empleadas reciben un 12,1% de ingresos menos por su trabajo. Los chicos podían salir a andar como quisieran, nosotras no. Claro, yo más tímida, pero llegó un momento en cuando ya empecé también a querer, siempre me pareció chocante, incluso porque también fuimos haciendo también que entre nosotras también nos cuidábamos de esos hermanos, porque también eso era el mensaje implícito también que mandaba mi padre y mi madre. Ustedes no se dejan de ellos, o sea, pero eso, 12, 13 años, cuando ya empiezan a invitarme a salir las amigas y algo, pero salida sencilla como ir al cine. Siempre recuerdo una vez que me invitaron al cine y mi padre me dice, sí, ¿con quién va? No, va una amiga, va su novio, va un amigo de ellos y voy yo. Y mi papá dice, no, usted no va. Yo decía, pero ¿y qué pasa? De que entonces, tanto que nos has educado, tanto que dices que crees en nosotras y estás desconfiando de mí, entonces ¿cuál es la confianza? Es mentira todo lo que nos dice. Y él nomás se reía. Y entonces me abrazaba y trataba como de tranquilamente decirme, más adelante lo vas a entender. Un montón de hombres en la casa, sentados en nuestra sala, donde nos sentábamos. Veo a mi madre y a mi padre con su cara de molestia y mi madre con cara de preocupación. Y los hombres le dicen, qué bonita familia. Lo mejor será que su mujer y sus hijos se vayan y nos quedemos nosotros. Y mi padre contundentemente le dice, aquí la regla usted no la pone. Esta es mi casa y este es mi grupo. Y nos sienta a todos. Yo presencié a esa corta edad esa amenaza, cómo amenazaban amedrantaban a la gente. Y esos hombres ahí estaban armados en nuestra casa, que era una cosa impresionante porque ya sabíamos lo que era. Y estaban amenazando a mi padre. Le estaban diciendo que no hiciera nada, que dejara que ellos fueron ahí a solucionar el problema, que ellos iban a sancionar a los que los atacaron, que era una equivocación. Mi papá le dijo, bueno, ya terminaron, se me van de mi casa. Dice, usted muy, muy altanero, cuídese, fue lo último que le dijeron. Así hicimos para sacar a un docente
que estaba abusando de niñas en el curso. El hombre dentro de la misma clase, la niña se sentaba en las últimas sillas y él pasaba dándonos las clases, el profe de matemáticas iba y le acariciaba las piernas. A la vista de nosotras, siempre teníamos miedo del abuso sexual, porque era público, es que era público, era algo permitido para los hombres. Entonces eso nosotros ya no lo toleramos más y nos quejamos. La esposa del hombre llegó y llega a insultar a la chica, llega a querer golpear a la chica. La mala era la chica, la niña, que éramos niñas. No podíamos tener ni 15 años en ese momento. Yo por mucho tiempo oculté mi cuerpo también, porque claro, el problema es que las caribeñas terminamos siendo muy voluptuosas y cosas, entonces yo también ocultaba mi cuerpo y todavía a veces me pasa. Por eso, para no llamar la atención, porque era malo. El problema éramos nosotras. A esa chica se le llevan a rectoría a culparla a ella, le hacen un juicio a ella, porque la regañamos que ella se diera cuenta que la estaban usando, pero no la dejamos sola. Sabíamos quién era el responsable y le hicimos un meeting. El hombre llegó a dar la clase y todas nos dimos la espalda. Y el tipo se tuvo que salir del salón y el colegio tuvo que hacerse cargo de que el hombre no estuviera. ¿Qué hizo que tuviera un hijo? Bueno, ya en la universidad, bueno, conozco el padre de mi hijo, pero ni siquiera era una cosa que yo tenía en la cabeza en algún momento, yo quiero, o lo pensaba, no. De hecho, en las conversaciones con las amigas de universidad que sí estaban estudiando la carrera, pero ya se veían que se querían casar. Ya estaban forzando a sus novios que tenían que casarse. O sea, qué pérdida, qué desperdicio que estudiemos para terminar casada. Pues quedó embarazada y yo obviamente sabía que iba a recurrir al aborto. Me voy a tirar todo lo que he planeado. Ya me veía viajando, ya había nacido, ya había parido. El colectivo Mujeres al Derecho ya estaba en la universidad antes de que yo empecé a trabajar con el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados antes de que terminara la carrera. O sea, claro, yo cuando quedó embarazada, yo dije, no puedo. Sin embargo, bueno, él es un chico bueno en ese momento, él estaba muy ilusionado, bueno, en el momento nos pusimos de acuerdo y decidimos tenerlo. Él ya no se hizo tan cargo. Me empezaron a decir que tenía un embarazo de alto riesgo, pero yo ya estaba viajando, tenía que viajar a zonas las zonas rurales en Colombia y menos en el Caribe son unas zonas rurales aquí que tienen una infraestructura vial, no hay carretera. Y claro, yo embarazada iba en esos autobuses que todo brincaba y claro, había un embarazo y entonces yo empecé a decirle a ese bebé, mejor adentro que afuera. O sea, ya empezaba a repetir las cosas de la misma manera en que mi padre y mi madre me educaron. Entonces yo digo que el estar embarazado o ser madre tampoco es el impedimento para hacer nuestras cosas. Y yo seguía haciendo, con toda, que lo disfruté mucho. Veía cómo me miraban, lo que pasa es que tenía conciencia para ver que me estaban cositeando. Cuando llegué a la universidad, por eso me negaba a ser la pareja porque me sentía una líder. Entonces era chocante, claro, y esa era mi conciencia de verme de una sociedad que a pesar de toda esa capacidad, a pesar de todo ese liderazgo, no le parecía importante sino mi cuerpo. No le parecía importante sino lo que pudiera aportarles a otros. Entonces sí, o sea, estuvo presente y de hecho sigo, porque creo que no es una cosa que se acaba en un momento. Nosotras al interior de nosotras mismas tenemos que seguir afianzando esa identidad de género.
En Euskadi, el índice de igualdad de género está en torno a los 73 puntos en 2024, lo que sitúa a la comunidad autónoma en el 7º puesto entre los países europeos analizados. Los niveles más altos de igualdad se encuentran en aspectos relacionados con la salud, el dinero y el tiempo, mientras que los más bajos los encontramos en los ámbitos de poder y conocimiento. En mi familia yo creo que es un privilegio que somos muy matriarcales. Las mujeres mandan. Y sobre todo pues porque al final he visto que son mujeres de carácter fuerte. Y eso también marca mucho, ¿no? Mi mamá materna empezó a trabajar muy jovencita, con 14. Entonces no tuvo esa oportunidad de poder estudiar, porque al final se casó joven y se dedicó luego a cuidar a los padres de su marido, básicamente, y a cuidar la casa. Y en cambio mi mamá paterna, pues yo creo que con 50 o así se sacó como un título para poder trabajar en una guardería. Hasta su jubilación estuvo trabajando en la guardia cuidando niños. Sí que es verdad que noto la diferencia de una de mis mamás a la otra, ¿no? Que mi mamá tiene, pues al final ha trabajado, pues al final tiene una pensión que es más independiente y al final pues eso se ha codeado con otro tipo de personas, ¿no? Y luego mi ama también es trabajadora. Trabaja pues desde muy joven, trabaja en una galería de arte y ahora pues trabaja también. Y bueno, yo siempre he visto en casa que las mujeres tenemos que trabajar, o sea, es algo que siempre se me ha inculcado, que yo me busque mi camino, me busque un camino independiente, que no dependa de nadie más que de mí. Teniendo en cuenta que la maternidad desde muy jóvenes se nos mete como a presión, como tenéis que ser madres y vamos como reproduciros, yo sí que quiero ser madre, pensándolo ahora como una mujer más madura, ¿no? Siendo mujer me preocupa un poco el tema del trabajo, de cómo si tú te quedas embarazada, pues obviamente tú tienes tus bajas de maternidad y tal, pero al final cómo gestionar la balanza entre el trabajo y familia es algo que me preocupa. Sí que es verdad que yo en casa he tenido buenas referencias, ¿no? Al final mi aita y mi ama son un ejemplo para mí, cómo gestionar la crianza de hijos y el trabajo. Pero bueno, mi idea a futuro sí que es tener, pues, mi número ideal son 2 hijos. Hoy en día al final, tal y como está la emancipación juvenil y las posibilidades de trabajo, pues sí que es complicado, pero bueno, mi idea sí que es tener hijos. Hoy en día yo creo que las mentes se están abriendo un poco. Es decir, sí que es verdad que si una mujer a los 40 no es madre, siempre va a tener comentarios de «Joe, se te va a pasar el arroz» o «te estás haciendo mayor para tener hijos». Sí que es verdad que a mí, pues yo tengo 22 y mi mamá ya me está preguntando a ver cuándo va a tener bisnietos. Y yo creo que hoy en día la realidad es otra muy distinta a la que vivieron ellas. Yo no me planteo antes de los 30 tener un hijo. Pero es que además, si no los tengo, no pasaría absolutamente nada. Y de hecho, yo creo que dentro del círculo de personas jóvenes, yo creo que cada vez es más común que una mujer decida que no quiere tener hijos. E incluso si quiere tenerlos ella sola. Siempre vas a tener esos comentarios, algunos fuera de lugar, pero que tú puedes decidir no tenerlos perfectamente y crear tu vida de manera independiente, ¿no? En mi círculo íntimo de amistades, todas hemos estudiado. De hecho, mi cuadrilla somos la cuadrilla de toda la vida, desde muy pequeñas. Sí que es verdad que todas nos dedicamos o al ámbito sanitario, en el ámbito educativo, una se dedica al turismo y otra, como más curioso, se dedica a la biotecnología, que es la que más ha salido de ese ámbito de educación, sanidad o como de cuidados y se dedica como a la ciencia, ¿no? Sí que es verdad que yo veo que seguimos tirando un poco a profesiones que son como muy prototipo de mujer, ¿no? El hecho de cuidar a terceros, pues por ejemplo la que ha hecho turismo de dedicarse a la gestión con personas, qué te podría hacer, no sé qué. Y la única que ha salido, yo creo que ha roto ese círculo es la de biotecnología, ¿no? Que se va a dedicar a la investigación, pues ha roto, digamos, esa barrera de los cuidados que tenemos como ahí metidos las mujeres. Somos una cuadrilla que habla mucho del futuro, pues porque al final te sientas en una mesa toda la tarde y tratas muchísimos temas. Y lo de filosofear de la vida nos encanta. Sí que es verdad que al final todas ya nos estamos encaminando a ya un futuro más de trabajo. Yo soy la única que está soltera. Bueno, yo y otra amiga está soltera también. Todas tienen ya esa relación de pareja
Y quieras o no, al final tú ves cómo cada una se va formando su vida de independizarse, trabajar, supongo que en un futuro ya cada vez más próximo pues tener hijos. La enfermera justo acabará la carrera y en nada probablemente se podrá independizar. Entonces ya lo estás creando tu futuro como más allá de tu núcleo de amistades y de tu casa, ¿no? Que quién sabe ya si dentro de 3 años seguimos viviendo todas en el mismo municipio, ¿no? Como mujeres ya nos estamos desarrollando más de una manera más independiente todas. Todas tenemos la idea, yo creo que de ser madres. De momento, la única que sí que es de verdad que lleva ya 4 años con su pareja y sí que tiene más focalizado el vivir juntos y tal, solo es una. Cuando quedamos pues para hablar y tal, pues a muy largo plazo, pues sí que nos vemos, bueno, por lo menos ellas, teniendo más un asentamiento de pareja y familia, ¿no? Tengo el privilegio de haber vivido rodeada de mujeres muy fuertes, muy capaces y que han trabajado pues para sacar adelante mis mamás a su familia, que no han tenido las oportunidades que he tenido yo en la vida de poder estudiar, poder hacer, pues, por ejemplo, deporte, de poder haber hecho todo lo que he hecho yo, aprender idiomas. Y sí que veo que ellas inculcan en mí y en mis primas ese deseo de querer formarnos, de ser mujeres independientes, de ser mujeres fuertes, que no dependamos de nadie, de vivir en una sociedad de iguales. Y al final yo creo que se ve en nuestros círculos de mujeres. Yo en mi cuadrilla lo veo, todas queremos una sociedad de igual a igual, independientemente seas hombre, mujer o como tú te identifiques. En el año 1934, el Congreso de Colombia aprobó la ley para que las mujeres pudieran asistir a la universidad en las mismas condiciones que los hombres. Este avance para los derechos de la mujer provocó la reacción de un amplio sector de la población que consideraba que los estudios superiores eran cosa de hombres. Las primeras colombianas universitarias enfrentaron el paternalismo, la ambigüedad y la hostilidad de sus compañeros y profesores. Él también repartía, él era un hombre que él nos reunía y repartía las carreras. Uno iba a ser doctor, que se dice a los abogados, uno ingeniero. Él decía que cada uno de nosotros era una empresa. Entonces me dijo, tú vas a ser enfermera. Otro disgusto para mí y otro que el ídolo ya no me caía bien. Y yo, ¿enfermera? Yo imagínate, yo que yo sola soñaba, yo que yo creaba historia, yo que me veía como una artista, y él me dice que yo voy a ser enfermera, y yo no. Pues a mí me tocó la carrera con menos peso, o sea, la carrera más de mujeres. Y claro, no, yo ya tenía sueños, que a nosotros nos enseñaron a soñar. Entonces en ese momento me llamaba mucho la atención las artes plásticas y la medicina. Y ya también iba planificando que me tenía que separar de esa familia si quería estudiar lo que yo quería. Y claro, yo sabía que como quedé con eso, yo decía, él no me va a dejar estudiar lo que yo quiera. Y yo con una amiga empecé a planear que nos íbamos a ir para Ecuador a estudiar medicina, porque nos habían dicho que nos daban becas y eso. Claro, llegar a Barranquilla, nuestra economía cambió y a mí ya no me interesaba la medicina. Las artes plásticas sí, pero ya tenía como me empezó como, dije, algo tengo que hacer, o sea, con las artes plásticas no, en ese momento lo que pensaba, yo no voy a poder contribuir a que esto cambie. Ahí sí siempre estuvo presente el contribuir. Entonces yo empecé a estudiar una carrera de administración pública, porque yo decía, yo quiero ser parte del Estado, me llamaba mucho la atención, como creí que desde ahí era que se hacían los cambios. Y empecé a estudiar administración pública, que es una carrera netamente para ser una burócrata. Entonces yo llegué hasta la tecnológica porque yo dije, no, esto no es, yo no quiero terminar en una entidad siendo escribiente de cosas, no me gustó. Entonces ahí me aspiro a la universidad pública, me inscribo, quedo en la carrera de Derecho, y ahí sí, ya decía voy a estudiar Derecho, y ahí sí decidí
Y bueno, es la carrera que termino. Ya también entré en conflicto con esa carrera. Porque tampoco, o sea, siempre me faltaba, en lo que estudiaba siempre faltaba la acción, siempre era como, entonces queda corto. Y ver esos profesores todos arrogantes, hombres en su mayoría, que utilizaban el derecho como un arma, veía ese tema, ya en la universidad sí fue lo peor para los temas de género, porque ver esos abusos sexuales de los docentes, esa insinuación. Entonces, claro, había mucho movimiento estudiantil y yo quería ser parte de ello. Pero era chocante esa referencia que uno llegaba, y las chicas lindas son las novias de los líderes. Entonces, claro, entonces me fui como, este no es mi espacio. Como este patriarcado también le indulga a estos jóvenes desde muy temprano en la mirada de sus compañeras lideresas juveniles como un trofeo de que ellos se merecen las más bonitas, las más inteligentes, para que estén detrás de ellos. O sea, esto es una cosa que se repetía en un país y una región machista. Entonces, claro, yo me empiezo a buscar los espacios en la universidad que trabajaban los temas de género. Y había un espacio que admiro mucho, que respeto, pero se quedaba solamente en la investigación. No tenía acción fuera de la universidad. Pero estábamos viendo todos los éxodos de muchas familias porque el conflicto cada vez, estos hombres que se fueron instalando, el paramilitarismo, cada vez crecía más y estaban masacrando gente. Entonces yo veía eso y yo decía, pero por favor, ¿qué hacemos estudiando aquí dentro de un claustro sin hacer nada afuera? Los profesores también estaban haciendo un currículo oculto sobre, iban a las clases y nos iban contando lo que estaba sucediendo en el país, en la región y ahí mismo en la universidad. A los profesores que se estaban llevando directamente desde la universidad, las desapariciones forzadas, los asesinatos. Iban profesores que eran profesores magníficos que nos decían, chicos, dejo la cátedra porque tengo que salir al exilio. Y claro, yo decía, no podemos quedarnos aquí solamente en el claustro, y yo no me veía en el movimiento estudiantil, haciendo lo que hacía el movimiento estudiantil, que es valeroso, pero yo no me veía ahí tampoco. Entonces yo decía, quiero volver a los barrios. Empezamos a llamar un grupo de jóvenes estudiantes inquietas que quieren contribuir a un mundo más justo. Pusimos ya el nombre del colectivo Mujeres al Derecho, pero seguimos trabajando por construir un mundo más justo que incluya la perspectiva de las mujeres y las niñas. Mujeres y niñas tienen la peor carga de todas las desgracias de este mundo. Ojalá todas las niñas tuvieran la oportunidad, no más de un padre que le diga que tienen el derecho a la educación y no para que nadie las elija. Ojalá, pero no. Al contrario, yo veía amigas que además ese tema de prepararlas para que tuvieran buen marido, y entonces verlo en casa en donde las compañeras no podían dedicarse solo a estudiar, sino que tenían que cumplir todo ese otro rol como si ya fueran, ahora lo digo, no, en ese momento no lo pensaba, ya fueran amas de casa y sus hermanos estuvieran pateando la pelota. En España, el acceso de la mujer a la universidad no se produjo hasta finales del siglo XX. Eran casos extremadamente minoritarios y enfrentaban siempre mayores dificultades, tanto legales como sociales y culturales, que sus compañeros. No fue hasta bien entrado el siglo XX cuando se generalizó cierta paridad en las carreras universitarias en este país, llegando incluso a la feminización de algunas de ellas. Yo acabo de terminar la carrera de Derecho, he estado 4 años en la Universidad del País Vasco. Yo siempre supe que iba a hacer Derecho, desde muy joven. Me acuerdo que estaba en sexto de primaria y bueno, en ese momento iba a ser abogada. Hoy en día ya he cambiado de opinión. Dudo mucho que ejerza la abogacía, porque al final la carrera no ha sido de mi gusto total, por decirlo así. Pues mi idea es opositar a futuro, probablemente, no sé, algún tema de la Unión Europea o internacional, porque es lo que más me gusta. Ahora mismo estoy haciendo unas prácticas, pero yo creo que mi camino es en la oposición.
Yo desde el primer momento siempre supe que iba a ir a la universidad y siempre he tenido la posibilidad de ir a la universidad. Si yo, por ejemplo, no hubiera logrado mi sitio en la Universidad del País Vasco, me habrían facilitado, pues haciendo un esfuerzo, ir a la Universidad de Deusto. Entonces yo desde niña, o sea, yo siempre he tenido la posibilidad, bueno, y el privilegio de tener una educación pública. Bueno, yo soy del sistema público así de toda la vida. Yo creo que teniendo ese privilegio, yo siempre tuve en mi marco mental ir a la universidad y formarme y trabajar. Yo he visto, pues mis amamas no han tenido esa posibilidad de ser estudiantes y de formarse y de trabajar. Bueno, una de ellas fue bastante moderna y fue a trabajar, pero la otra no, se dedica a labores domésticas, bueno, porque al final es lo que ha podido hacer. Y yo sé que yo quería salir de ese espacio y abrirme el mundo que tenía enfrente y pues, ir a la universidad y trabajar. Yo no me considero una persona que me pueda quedar en casa haciendo tareas domésticas, porque no podría, o sea, se me caería la casa encima. Desde que era muy pequeña yo el sentido de la justicia lo he llevado como muy dentro, insertado. Es algo que no sé explicar. Me acuerdo cuando teníamos 14 y estábamos en clase y iba mi ama a las reuniones de padres, pues con el profesor, así tutorías de 1 a 1. La profesora le decía que yo era una justiciera, que yo siempre me implicaba en todo y tomaba un bando y lo defendía. Creo que a partir de ese momento yo siempre supe que me gustaba defender al que yo creía que estaba en una situación más vulnerable. Toda la clase iba en contra de uno, pues yo defendía a ese uno. Y al final pues me metía en los líos y pues así yo creo que desarrollé ese sentimiento de querer defender a las personas y de querer hacer justicia. Entonces yo creo que empezando de ahí pues me hice más mayor y vi que el tema del derecho y de la abogacía me podía gustar. Todos vimos cómo defender a un asesino y cosas así y era algo que me llamaba. Y dije, pues nada, pues hacer derecho. Y lo supe desde que tenía 12 añitos. No tuve ninguna referencia femenina ni masculina. O sea, yo no sabía lo que era la figura de un abogado. Porque en mi familia tampoco tenemos abogados. Tenemos de todo menos abogados y médicos. Yo en ese momento no tenía ningún tipo de referencia de género de la judicatura. Sí que es verdad que luego, al entrar en la universidad y al ver que estudiando éramos la gran mayoría mujeres. De 40 éramos igual 35 mujeres. Profesores como masculinos había 2, contaos, todos éramos mujeres. Que luego en la práctica y quienes lleguen a puestos más cómodos, pues probablemente sean hombres. Yo creo que eso sí es cierto, porque lo hemos analizado en la carrera. El Consejo, por ejemplo, del Poder Judicial es mayoritariamente masculino, cuando en realidad muchas somos mujeres. Yo durante los 4 años que dura la carrera de Derecho, los cursos que he hecho sobre igualdad gestiona el órgano de igualdad de la UPV, pero como tal, en Derecho, yo no he recibido una clase que sea Derecho con perspectiva de género. Yo no la he recibido. Es cierto que la mayoría del profesorado es femenino, pero sí que es cierto que yo creo que hoy en día tendría mucha importancia educar al alumnado con una perspectiva de género. Debería darse una asignatura solamente con eso, ¿no? Y no se da. Si tú quieres formarte en temas de igualdad, tienes que hacer unos cursos que están muy bien, que te dan sus respectivos créditos, pero como tal te dan derecho civil, te dan derecho financiero, mercantil, pero no te dan derecho con perspectiva de género, ¿no? Por mucho que sí que es cierto que hay profesores que intentan meterlo, pues como pueden en el currículum de la asignatura o en la carrera, me falta esa formación que, por ejemplo, sí he recibido. En la ESO pues te vienen asociaciones o pues, ONGs que te vienen a formar en temas de género, que sí es cierto que me parece un poco insuficiente, ¿no? Porque al final eres un crío que tiene 15 años que lo único que quieres es ir a jugar al patio y no estás prestando la atención suficiente a una persona que te está hablando sobre un tema tan importante como es la igualdad o temas como la diversidad sexual. Al final tú no estás a eso. Tú lo único que quieres es ir a jugar al patio, estar con tus amigas y ya está. Entonces, el esfuerzo sí que me parece interesante, el hecho de que pues, desde los 14 hasta los 16 o te pongan ese tipo de charlas, pero si me lo cortas justo cuando yo ya voy a pasar a bachiller o llego a la universidad, que es cuando una persona yo creo que realmente está llegando a su madurez, si tú ya no pasas esa información, me parece que la cadena se corta, ¿no? Entonces sí que creo que las universidades deberían pues, impartir sus clases desde una perspectiva más de género.
Un 18% de la población encuestada en Colombia considera que la desigualdad de género no existe. La gran mayoría que está de acuerdo con esa afirmación son hombres que consideran que la masculinidad tradicional está amenazada y que en muchos casos es la víctima quien provoca la violencia contra la mujer. Habían 4 cosas que eran obligatorias que teníamos que hacer todos más allá de ir al cole a estudiar, que era aprender ajedrez, hacer deporte, la lectura y unos debates que se inventaban. Ahora le pongo nombre de debate, pero era que todas las noches habían unos tiempos en que, claro, eran 2 personas que se dedicaban al comercio, son comerciantes, en esa época eran comerciantes, que era mucho trabajo, que tenían mucho trabajo. Entonces solo les quedaban las noches y siempre sacaban ese tiempo de su llegada que tenían que tener ese compartir. Las reglas en esa casa se decían y se hablaban de todo. Y sí, era claro que teníamos unas diferencias, pero no eran las mismas diferencias que ya te digo que veíamos con mis amigas. Pues era cierto que había más protección para nosotras las chicas, esa dirección de que mis hermanos tenían que cuidar de nosotras. El que era mayor con el que seguía, teníamos que andar en pareja. Yo las estoy educando para que nadie las escoja. Obviamente desde pequeña que te digan eso no teníamos ni idea de qué hablaba. Pero claro, eso que ahora yo puedo entender si había unas diferencias, por supuesto, de género. Pero también, ya te digo, era una familia progresista para un Caribe, para un país que es muy patriarcal. Feminismo para mí ha supuesto una liberación, pero aparte lo que es un movimiento, el sumar con otras, el identificarnos en ser conscientes de la inequidad que este mundo injusto nos ha impuesto y trabajar por cambiarlo, por todos los días cambiarlo. El 44% de los hombres españoles dice sentirse discriminado ante el avance de la promoción de la igualdad según el CIS. Sobre todo, entre los más jóvenes, ha calado la idea de que el feminismo ha llegado demasiado lejos. Para mí el feminismo toma más perspectiva de realidad pues cuando al final ya vas madurando. Al final en las noticias siempre sale alguna mujer que ha muerto pues por violencia de género. Entonces, en ese momento tú como una niña pues de 14 años, imagínate, tú dices, ¿qué está pasando, no? Esa figura que es el feminismo pues se te va acercando un poquito más y te vas dando cuenta de una realidad en la que hoy por hoy hombres y mujeres no vivimos en una posición de iguales en muchos ámbitos. La educación que recibimos en clase hace mucho porque al final no dejamos de tener charlas sobre la igualdad, vas recibiendo esa información que es súper necesaria para formarte como mujer y para mí ahí coge como una perspectiva ya de lo que es el feminismo, ¿no? De entender por qué yo siendo mujer tengo menos posibilidades que tú siendo hombre y hemos hecho absolutamente lo mismo en esta vida, ¿no? Yo creo que es súper importante que recibas esa información y que te eduquen en un ámbito feminista de iguales. Para mí yo creo que eso, pues con 14 o así, cuando ya te vas informando y la vida real se te va acercando cada vez más, pues te bombardea con noticias que te pueden causar muchísima impresión y ahí es cuando el feminismo yo creo que más se te acerca como concepto. El feminismo ayuda a una a darse cuenta de que sus posibilidades van más allá de lo establecido, ¿no? De que si quieres puedes llegar a ser, no sé, pues, una CEO de una empresa, o si quieres ser médico cirujana, pues puedes ser médico cirujana. Hoy en día no hay límites, yo creo, y si hay límites tenemos que romperlos. En mi caso, yo en casa he tenido mujeres que han estado empoderadas, entonces eso a mí me ha ayudado a ver que en realidad puedo hacerlo, ¿no? Que el feminismo pues al final es una herramienta en el que pues yo puedo estar a la misma altura que un hombre en dirigiendo una empresa o haciendo lo que a mí me dé la gana. Mi cuadrilla de mis amigas, círculo cercano y familia,
siempre que hablamos de feminismo lo hacemos de una manera pues eso, respetuosa y activa. O sea, nunca he recibido de mis amigas ningún comentario despectivo. Sí que es verdad que cuando salgo de este círculo y hablo con amigos masculinos, siempre recibo, o no siempre, sí que he recibido comentarios de pues que nos debaten, nos quieren rebatir pues, para seguir manteniendo una posición privilegiada, ¿no? Yo les intento debatir pues eso, desde el más sincero respeto, pero ellos siempre vas a recibir un comentario de un hombre de, ay, pues porque al final los hombres y los, por ejemplo, en el deporte, es un tema muy recurrente, en plan, que si las futbolistas deben cobrar menos porque no generan o porque físicamente son más débiles, y ahí siempre tenemos un debate, sobre todo con chicos, pues que es muy recurrente, ¿no? Tienes que sacar tu lado feminista y defenderlo, ¿no? O sea, pero siempre son chicos, o sea, es curioso. Qué raro. Teniendo en cuenta que tengo 22 y que tampoco he vivido tanto, últimamente sí que veo que el feminismo se usa como arma, pues por políticamente hablando, por ciertos partidos, para dañar lo que es la causa, ¿no? Al final tergiversan muchas noticias, lo hacen a propósito, pues para ganar terreno, yo creo, y para desconfigurar lo que es el conflicto en realidad, ¿no? O sea, la causa es que aquí hay una realidad en la que hombres y mujeres no somos iguales, y siempre utilizan sus armas de doble filo para desconfigurar un poco y desarticular lo que es la cosa feminista. Yo al final no he vivido tanto, yo no he visto una evolución como tal. Sí que veo que dentro de las personas jóvenes hay mucha como sensibilidad con el tema y hay mucha concienciación, sobre todo en las mujeres, tengo que decirlo. Hay muchos chicos jóvenes que todavía no lo comparten y de hecho se sienten ofendidos cuando hablas de ello. Yo creo que queda muchísimo trabajo por hacer. No es normal que gente joven de mi edad, de 22 años, chicos mayoritariamente, o incluso mujeres, que yo creo que es incluso peor, te critiquen por considerarte feminista, o incluso si no te consideras por querer una igualdad, porque al final la base de todo es que seamos iguales todos. Y si eso se discute, yo creo que hay un problema de base que se debería de solucionar. A ver, yo a favor del feminismo, yo con hablar del tema, de concienciarme, de formarme, de si algún día tengo hijos, educarlos en un entorno feminista. Yo creo que con eso ya reivindicar todo lo que se tenga que reivindicar, incluso debatir con chicos, creo que es muy importante. Si ellos te dicen que tú no tienes razón por su comodidad propia, ahí tienes que decir algo, tú no te puedes quedar callada, ¿no? Decir de, oye, esto no es así. Todas deberíamos de usar nuestra palabra para poder defender lo que es la causa, ¿no? Y a esos chicos que todavía, y personas en general, que todavía no están por la labor de llegar a una igualdad, convencerlas de que es el camino. Mi aita, como único hombre en casa, pues al final nos aporta también un poco de realidad. Todos somos iguales, ¿no? Pero no deja de ser curioso ver cómo funcionan los hombres muchas veces, cómo funcionan sus cabezas. Y luego, pues al final yo tengo tías que son feministas, que siempre nos han educado como a sus sobrinas como con perspectiva de género. Y en casa se habla mucho de política y se habla mucho de feminismo y de temas sociales en general. Siempre tenemos algún comentario bastante cuñado, pero no, yo creo que tenemos suerte en este sentido en mi casa. Tenemos más diferencias a temas políticos, lógicamente, ¿no? Cada uno luego pues tiene sus propias ideas, pero en tema de igualdad estamos todos en la misma. Para mí, yo creo que el feminismo es la herencia que recibo de mis antepasadas. Es la lucha que han realizado, incluso sin quererlo, porque yo creo que ellas no son conscientes, mis amamas, y que hemos heredado mi madre y sus nietas.